Aquí. Quiero agradecer, quiero agradecer la invitación, ¿no? En especial al doctor Diego San Martín y a la asociación. Y bueno, se me ha invitado para poder hablar sobre el arbitraje y litigios en el sector minero, el cual lo voy a realizar desde la teoría del derecho, sobre todo para poder ver algunas variables, creo yo, que se debería considerar al menos para poder mitigar o reducir los litigios, los conflictos y las controversias que se suscitan en el desarrollo de las actividades económicas, como en el presente caso nosotros hablamos de la minería. Creo que es importante para los efectos normativos, algo que dijo el doctor Diego San Martín, habló de la eficacia y habló de la eficiencia, ¿no? Claro, ¿por qué razón existían normas en los diversos sectores en materia ambiental? Siguen los problemas. ¿Por qué razón sigue la contaminación? ¿Por qué razón las empresas, los inversionistas, el proponente, no logra tener la licencia social, ¿no? Este instituto extraprocesal, ¿no? Que tiene que ver con la aceptación de la ciudadanía, ¿no? Ya sea a través de la participación ciudadana o ya sea a través de la consulta previa. Creo que es importante hacer esta diferenciación de que el derecho no solamente implica el estudio de las normas jurídicas, sino también de los hechos que motivaron la dación de una norma jurídica. Así también los derechos de mayor jerarquía, como son los valores y las reglas de optimización que tienden a proteger estos valores, paréntesis, derechos fundamentales, de las normas que dicta el legislador. Creo que para hablar de normatividad en esta materia es importante, como en todas las materias, creo yo, conocer un poco del derecho, los derechos fundamentales, la teoría del derecho ambiental, que se circunscribe a la conservación de la biodiversidad y también la teoría de la actividad minera, circunscrita pues al aprovechamiento de los recursos naturales. Gustavo Zagrebelsky nos dice o hace una reflexión en su libro El derecho dúctil, que muchas veces nosotros creemos que los grandes problemas del país la vamos a encontrar o lo vamos a encontrar en la positivización, en todo aquello que se parece al derecho positivo, es decir, en las leyes, en la constitución, en la jurisprudencia, en la doctrina, ¿no? Como dijo el doctor, puede ser esto muy romántico, pero Gustavo Salveski nos dice que debemos ir más al fondo de la norma jurídica, que serían los hechos, y debemos ir más arriba de la Constitución, que serían los derechos fundamentales. Al respecto, al respecto, también tenemos la posición de Raúl Brañez, cuando él hace una diferenciación entre eficacia y por otro lado hace una diferenciación con eficiencia, considerando que la eficacia significa el cumplimiento de una norma jurídica y la eficiencia el cumplimiento de la finalidad para la cual ha sido diseñada la norma jurídica. Creo que se deben buscar las dos, tanto el acatamiento de las normas jurídicas, pero principalmente que esta norma jurídica, sobre todo en temas de minería, cumplan la finalidad para la cual han sido diseñadas. Hablar de la actividad minera implica pues el aprovechamiento de los recursos naturales vía la concesión, los diversos tipos de concesiones, ¿no? La exploración, la explotación, beneficio, transporte, labor, entre otras, pero que tienen que darse respetando pues la conservación de la biodiversidad por medio de los planes que van a estar contenidos en los estudios de impacto ambiental y por eso se hace siempre una caracterización a la que se llama la línea base, que la tenemos en el Decreto Supremo 042 del 2017, que tiene que ver pues con el inventario del área donde se va a realizar la actividad a efecto de mitigar el impacto producto de la actividad. Hablar de los sujetos que componen estas relaciones económicas
Es hablar de la intervención del Estado, por un lado, es hablar también del proponente, el inversionista, pero principalmente los ciudadanos. Son los tres actores, el Estado, quien va a otorgar la concesión, la titularidad de dominio respecto de los recursos naturales, y los ciudadanos a quienes tienen interés en su tierra, tienen interés en su derecho de propiedad y también a la participación ciudadana y a la consulta previa, y el inversionista a la inversión. Algunas razones o algunas causas que producen los conflictos socioambientales, tenemos la expropiación sin indemnización. Sabemos que el artículo 70 de la Constitución, en concordancia incluso con el artículo 66 y el 923 del Código Civil, señala que el derecho a la propiedad está protegido por el Estado y que las únicas razones por las cuales se puede limitar este derecho es por necesidad pública, seguridad pública, y en caso contrario se procederá a la expropiación con el justiprecio. También el trato justo y equitativo, tanto para el proponente como para aquellos que van a ser afectados, la protección y seguridad a la que está obligada el Estado de otorgar al inversionista, ¿no? Para que el inversionista pueda cumplir sus expectativas económicas, los derechos humanos, de lo que vamos a hablar también el día de hoy, que tiene que ver también pues con los derechos fundamentales, ¿no? Derechos fundamentales reconocidos internacionalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también pues derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, precisando que los derechos fundamentales, como dice Díaz Picasso, no necesitan estar reconocidos, simplemente necesitan estar protegidos. Y por último, la falta de la licencia social, que tiene que ver cuando los inversionistas no tienen una relación positiva con la comunidad, generando violencia y generando principalmente la paralización de los proyectos, ¿correcto? Hablar de la actividad minera también es hablar de una relación jurídica entre el Estado, el proponente, los ciudadanos. En estas actividades habitualmente se pierde la confianza, se establecen mesas de diálogo, no tanto por un tema de gobernabilidad, sino por gobernanza. El Estado baja al llano y todos participamos en forma igualitaria. Hay un control judicial y también estos conflictos a veces surgen porque la empresa toma acuerdos inadecuados con diálogos leoninos, ¿no? Cuando a veces la ciudadanía hace abuso de este poder. Por un lado, tenemos el arbitraje internacional, ya sea el arbitraje de derecho, el arbitraje institucional, y por otro lado tenemos el poder judicial, ¿no? Que tiene que ver la resolución de las controversias de manera local, pero también por otro lado tenemos los tratados internacionales que van a regular, que van a prever o van a contener el derecho de los estados a regular, pero siempre y cuando considerando el derecho de los inversionistas. Yo vengo aquí para poder poner en relieve tres situaciones que se presentan en las actividades mineras o en los procedimientos. A veces de un conflicto social que puede ser materia de una mesa de diálogo, de intervención de sociólogos, entre otras, estos conflictos sociales luego se pueden convertir en controversias judiciales. Y estas controversias judiciales pueden ocasionar, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 139, numeral 3, la paralización de los proyectos. ¿Por qué? Porque la norma dice, tanto la ley como la Constitución, ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes en el Poder Judicial. Es decir, la actividad se puede paralizar justamente por la impugnación judicial. Otro factor importante también creo yo para poder coadyuvar o mitigar el surgimiento de conflictos es la determinación de los sujetos que van a intervenir. Si bien es cierto, en puridad hablamos de tres, el Estado, el proponente, los ciudadanos, creo que se debe tomar en consideración la ley 2744 cuando nos habla del administrado,
de todos aquellos que tienen legítimo interés, pero también los terceros determinado o no determinado, como aquí un momento lo voy a explicar, ¿no? Creo que sí me va a alcanzar el tiempo. Y por último, creo que lo más importante es la desnaturalización jurídica de la consulta previa a propósito del pronunciamiento de dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo. Cuando hablamos de determinar los sujetos intervinientes, yo me preguntaba, en los procedimientos de consulta previa, ¿será suficiente, ¿no? ¿Será suficiente? Creo que la cámara está apagada. Ah, no, sí está. Yo me preguntaba si será suficiente eh, de realizar una publicación en un panel para que todo ciudadano que considere tener algún interés pueda pronunciarse. Yo creo que no. Yo creo que, por ejemplo, en el caso del propietario, ¿no? Del propietario de un área determinada, creo que la notificación debe ser una notificación particular, una notificación especial directa con toda la documentación, porque el rol del propietario luego se va a transformar, por ejemplo, en una incertidumbre forzosa si es que el propietario no quiere pues ceder parte de su terreno y esto podría judicializarse. Entonces, creo yo que es más económico hacer partícipe o identificar correctamente a los sujetos que deben intervenir en toda esta actividad, más allá de los tres sujetos que acabo de hablar, para poder evitar justamente la suspensión de todos los procedimientos administrativos relacionados con las actividades mineras. Y el último punto tiene que ver con la desnaturalización de la consulta previa. ¿La consulta previa es un derecho fundamental o no es un derecho fundamental? En el Pleno, la sentencia 22 del 2022 en el caso de las comunidades campesinas Chila Chambía y Chila Pucará, el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente. El Tribunal Constitucional señaló que la consulta previa no es un derecho fundamental porque no está consignada de forma expresa o tácita en la Constitución. Incluso dice, y en todo caso, el derecho a la consulta previa emana del convenio 169, el cual no le otorga el derecho fundamental. Lo que nos está diciendo el tribunal o nos decía el tribunal con esta sentencia es que para que un derecho tenga naturaleza fundamental, tiene que estar expresamente consignada en la Constitución, lo cual no es, porque los derechos fundamentales no necesitan estar reconocidos, sino simplemente protegidos. Tal es así que tenemos la cláusula abierta de la Constitución donde habla de derechos fundamentales análogos que no están en la Constitución, pero no dejan de ser fundamentales. Contra esta sentencia, la Defensoría del Pueblo se pronunció, oponiéndose aparentemente a esta posición del Tribunal Constitucional, y la Defensoría del Pueblo dijo que sí, que los derechos fundamentales, perdón, que la consulta previa sí es un derecho fundamental, pero es un derecho fundamental a la luz del artículo 55 referente a los tratados internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, tiene la misma posición positivista. Solo en la medida que un derecho fundamental, la consulta previa, expresamente esté consignada en un instrumento y diga que es un derecho fundamental, será un derecho fundamental. Posteriormente, en el Pleno, en la sentencia 310 del año 2013, en el caso de la comunidad campesina de Azacasi, representada por Hipólito Tarapaqui Cuñas, el Tribunal Constitucional dice que sí es un derecho fundamental. Y como ustedes ven en su fundamento 29, toma en consideración el fundamento de la Defensoría del Pueblo. Es decir, las dos sentencias del Tribunal Constitucional consideran que los derechos fundamentales tienen que estar positivizados. Y la Defensoría del Pueblo también corre la misma línea interpretativa, cosa que es contraria a la naturaleza de los derechos fundamentales. Dicho esto, podemos llegar a la siguiente conclusión. Primero, que no solamente debemos
hablar de los conflictos sociales, sino que estos conflictos sociales pueden convertirse en controversias procesales en los cuales van a suspender los procedimientos administrativos y con ello la paralización de las inversiones. Dos, es importante y es menos costoso identificar a los sujetos que deben intervenir necesariamente como los titulares de propiedad en todo lo que se llame consulta previa, la participación ciudadana. Por ejemplo, la participación ciudadana, la norma habla de taller, pero muchas veces se hace simplemente monólogos, audiencias o charlas informativas. Y por último, naturalizar los derechos fundamentales, no desnaturalizarlo, porque justamente los derechos fundamentales, los derechos humanos, pues son sensibles a la percepción de la comunidad. Muchas gracias.